No estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos adelante. Por eso llegamos siempre primero. El arranque. Con Maximiliano Lecky. La información en primera persona. Los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. 11:08 de la mañana comenzó una nueva hora. Seguimos en El Arranque y ya estamos con el invitado del día, que es Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de Cambiemos, y es uno de los referentes ecologistas del país desde 1983. 1800. No, 1800 no, es mucho. Casi. Casi, no. Juan Carlos, buen día. Bienvenido al Arranque. No, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer tenerte acá para hablar justamente de un tema que yo personalmente creo que importa y mucho, y si bien estoy muy contento con lo que se va logrando y consiguiendo en cuanto a la lucha ecologista, creo que nos falta todavía un largo camino por recorrer, a pesar de que estamos empezando a tomar conciencia. A tu criterio, ¿en qué lugar estamos los argentinos en cuanto a la conciencia ecológica? A ver, sí, como vos decís, hay avances notables, sin duda. Claro que si uno lo compara con lo que debiera estar ocurriendo, falta muchísimo. En este momento hay una discusión, hay unas jornadas claves en Naciones Unidas en este momento, en el cual el secretario general ha convocado a los presidentes, a los países, que es en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a no discursear, sino llevar un par de compromisos concretos que tienen que plantearse en relación al cambio climático, digamos, el desafío, yo te diría, mayúsculo que estamos enfrentando. Pero de eso para ahí para abajo, muchísimas cuentas pendientes. De todas maneras, como vos decís, yo tengo ya 35 años de estar trabajando en esto y he visto momentos de aceleración, momentos de repliegue, y bueno, es así, digamos, la dinámica social, política lleva a que hay momentos en que la agenda se cobra vigor, entusiasmo, seduce a la política, seduce a la sociedad. Hay momentos en el cual hay repliegues. En este momento, digo, para ubicarnos en el tiempo-espacio, yo creo que en este momento ha habido, de la mano de las movilizaciones de la gente joven, este movimiento de los estudiantes alrededor del tema cambio climático, se ha revigorizado la agenda ambiental. Digo, después de un par de años que estuvo con las luces apagadas, ¿no? Recordemos, desde el 2016 que gana Trump, se produce hasta el final del 2018 un apagón, te diría, donde las peores vocaciones, los peores componentes dentro de la política en general, ¿no? Digo, tanto a nivel global, en cada uno de nuestros países, tomaron como mayor fortaleza. Creo que los jóvenes a finales del año pasado comenzaron una movida muy interesante, que creo que se vivió esta semana, con cerca de 4 millones de jóvenes movilizados. Y esto es un pequeño cambio de clima, ¿no? Ahora, en la Argentina en particular, yo te diría, a ver, en términos de opinión pública, si uno hace encuestas, es decir, la pregunta, ¿te importa este tema? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? En términos de encuestas yo creo que vamos a rankear bien. Somos una sociedad informada, sabemos lo que está bien y lo que está mal, o sea que todos sabemos responder lo políticamente correcto. Es decir, si a alguien le preguntan, ¿usted considera que leer libros es algo bueno? Sí, por supuesto. Claro. Ahora, si vos le preguntas cuántos libros leyó en el último año, ahí te vas a llevar una sorpresa. Pero se sabe cuál es la respuesta correcta, entre comillas, ¿no? Entonces con el ambiente pasa algo parecido. De todas maneras, estos son procesos muy profundos. Y yo te diría que siempre el lado de la deuda yo lo pongo del lado de la política. O sea, siempre lo puse y lo pongo, también estando yo ahora en la esfera de la política pública. Porque allí es donde están las mayores responsabilidades. Es el dirigente político el que tiene que saber leer esas demandas e incluso prever los conflictos que se vienen y operar. No esperar a que la gente se levante en las calles reclamando una política ambiental. Creo que eso muestra la ineficacia, ¿no? Por eso digo, yo creo que en términos de opinión pública estamos bien. Siempre he visto y veo a la dirigencia política yendo a la saga, ¿no? Digamos, retrasada. No particularmente mal, pero digamos que demorada.
Juan Carlos, ¿qué en este rol de la política que vos ves como un déficit en el sentido de qué está haciendo la política por un cambio cultural y en políticas ambientales? ¿Ves como un obstáculo burocrático, digamos, la decisión el año pasado de bajar el rango de Ministerio de Ambiente a la Secretaría? ¿O eso no lo notás como algo tan importante en cuanto a la gestión del día a día? Bueno, no es tan importante. A pesar de que yo he sido de los que se promovió que subiese de rango, luego hubo que hacer recortes de todo tipo y era obvio que si no era ese ministerio era otro y todo hubieran estado, vos sabés que se discutió porque bajó de rango trabajo, cosas por el estilo. No es importante. Yo creo que a nivel estructural o a nivel formal dentro de la administración pública nacional, yo creo que lo más importante es que, por ejemplo, que yo recién mencionaba el tema cambio climático, que es el más, yo te diría, radical de los problemas que estamos enfrentando. El gobierno ha generado lo que se llama el Gabinete Interministerial de Cambio Climático, formalmente, incluso se va a pasar a formato de ley ya eso, que es el ámbito donde se tiene que discutir las políticas climáticas. Yo te digo, toma eso como el paraguas de lo ambiental, ¿no? En donde a nivel ministros, allí tiene que haber una especie de gabinete en el cual se compatibilizan las políticas en esta materia, que tiene muchísimo impacto, por supuesto, en el tema energía, muchísimo impacto a nivel económico, muchísimo impacto a nivel educativo, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, al otro día me preguntaron en la radio si en la puja de intereses ambiente siempre perdía, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Si vos no generás esas mesas de concertación, cuando vos parcializás las discusiones, todos esos ministerios que yo te mencioné tienen grandes presupuestos, grandes actividades económicas que de ellos dependen, muchísima gente trabajando, muchísimas inversiones, pensá, no sé, agricultura o industria o energía. Frente a eso, la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente, ¿qué representa? ¿Qué inversiones? ¿Qué no hay allí? Digo, el peso económico son distintos, las urgencias son diferentes. Entonces, es una discusión muy, muy desequilibrada. Por eso hay que sentarlos juntos a trazar una agenda compartida desde cero. Yo creo que ese es el principal, vamos a llamarle, arreglo institucional, mucho más relevante que si la secretaría es secretaría o es ministerio. Me parece que eso es muy importante, creo que eso no se debe cambiar, eso debe continuar y por supuesto, porque además no pasa por fortalecer un área de ambiente. Yo estoy convencido que vamos por el otro lado. Si energía no entiende y no comienza a dirigir sus planes de desarrollo para los próximos 20, 30, 40 años, en consonancia con la agenda climática, no sirve. La agenda es transversal, digamos, es transversal ministerialmente. Absolutamente. A ver, los temas de ambiente no existen como tales, es decir, como problemas disociados. O sea, los problemas son los problemas del mal desarrollo o los equívocos del desarrollo. Por lo tanto, están los problemas, es la actividad productiva que va generando problemas con el ambiente. Entonces, desde lo ambiental uno puede señalar, pero la discusión y la solución ocurre en el reformateo de esa actividad productiva que hoy es destructiva. Entonces, quiero decir, es una agenda de desarrollo, es una agenda que la tiene que tener industria, energía, agricultura, etcétera. Desarrollo urbano. Bueno, creo que ahí es los problemas del ambiente son los problemas del desarrollo. No es ambiente como un tema de salud, digamos, claro, que se puede resolver en buena medida en los hospitales, en la política de vacunación, etcétera. No, esto es, todo tema ambiental significa poner la lupa en cómo se produce alimentos, cómo se produce acero, cómo se produce lo que sea. Y te consulto, Juan Carlos, digo, hay también como cierto, a ver, quizá desprecio es muy fuerte por parte de la población, pero digo, por ejemplo, yo soy entrerriano, ¿no? Y sé que en Entre Ríos, ponele, en el último tiempo se aprobó que las fumigaciones en los cultivos estén a más de
creo que son 1000 metros, 1000 puede metros, ser. ¿no? Sí, 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 sí. 1000 metros de las escuelas y creo que son 3000 metros aéreos. Exacto. Digo, o sea, no cabe en la cabeza de nadie decir, bueno, vamos a fumigar hasta al lado de una escuela rural, porque a mí no me entra en la cabeza. Digo, ¿cómo a alguien le entra en la cabeza? Digo, hay cierto desprecio también por el cuidado medioambiental y el cuidado del otro, porque en definitiva es el cuidado de la gente que, en este caso, la gente que concurre a las escuelas, como puede ser cualquier otro caso. Sí, a ver, creo que hay algo de eso, o mucho de eso, sin duda. Pero yo en este punto haría una reflexión o un llamado a lo siguiente. Cada uno de esos temas que vos, por ejemplo la producción, la producción agrícola en Entre Ríos, como Sí, puede ser, sí, sí. pero típicamente Entre Ríos, y su convivencia con las poblaciones rurales, escuelas rurales, bueno, vamos a decir, el derecho de esa población a no ser agredida por ninguna de las prácticas, entre otras los agroquímicos. Ahora, cada una de estas cuestiones encierran una enorme complejidad. Y en la discusión hay que meter esa complejidad, porque si no uno entra en... A ver, hoy estamos en una situación mucho más, yo diría, sofisticada de la discusión que simplemente señalar el riesgo. Por ejemplo, cuando se establecen áreas buffer, digamos, áreas de no uso de agroquímicos, ¿qué es lo que yo creo que falta allí? O sea, en todo caso, ganó simplemente, cuando se establece esa área, ganó o primó el riesgo. Es decir, bueno, listo, que no fumiguen hasta cierta área. Perfecto. Ahora, inmediatamente después, hay que prever qué tipo de actividades vamos a desarrollar allí, en esa área donde no va a haber, digamos, cultivos tradicionales. Y si vos no lo prevés y no lo fortaleces y no lo promovés como corresponde, eso va a entrar en un limbo en donde van a pasar a ser tierras improductivas, o se va a sembrar de facto de manera tradicional, o de repente también se va a expandir la mancha urbana. Se va aparece ahí. Claro, la tentación de urbanizar también esas. Y con lo cual generaste doble problema, urbanizaciones sin planificación, etcétera. Con todo lo que significa para los servicios, y a su vez tenés nuevamente el problema de que se vuelve a acercar a las áreas con uso de agroquímicos. Entonces, requiere un abordaje, esa sola medida, un abordaje muy, yo diría, integral. Porque si vos simplemente lo ganás como una pulseada para que se prohíba la fumigación en esos 3000 metros, 1500, lo que fuere, eso tiene que ir acompañado con esa otra política. Insisto, porque si no, desplazaste en un año o dos, tenés otra vez el mismo problema. Vas a tener una cantidad, porque ojo que se hacen una gran cantidad de tierras, muchísima, que las tenés que lograr poner productivas, sería lo deseable, y que sean cultivos orgánicos, que sean cultivos que no entrañen riesgo. Pero eso no se logra solamente prohibiendo. ¿Se entiende? Entonces, me parece que hoy tenemos que estar pensando de esa manera, y a veces la manera más fácil que tienen los gobiernos para sacarse encima un problema es sacar estas medidas simplonas. Claro. Vos me venís rompiendo los cocos con que querés prohibir, tengo un despelote en el pueblo que no lo puedo tolerar. Entonces, el intendente prohíbe. A los 2 años tiene un zapateo en la cabeza de los chacareros. El pan para hoy, hambre para mañana. Pero, ¿viste? Entonces, el político va decidiendo a ver quién es el último que lo presionó, ¿viste? O para dónde fue la última pueblada en el pueblo. Sí, digo, a ver, de esto hago un paralelismo por ahí con una frase que se escucha mucho en el fútbol, ¿no? No hay proyecto a largo plazo, ¿no? Siempre es todo ahora, ya, y te corren los resultados. Yo he visto muchísimas de estas prohibiciones en muchas localidades debilitarse, producto de que pasan a ser tierras que no se sabe qué va a pasar, para qué sirven, para qué no sirven. Es lo peor que puede pasar. Y después viene el reflujo. Gana más fortaleza las opiniones de quienes dicen, ven que hicimos esa prohibición inútilmente. O lo que te digo, urbanizaciones sin planificación, etcétera. Por eso digo, a la política hay que
no hay que hacerle la demanda de manera tal que le permita sacarse de encima los problemas, ¿no? A eso me refiero a la complejidad. Y la complejidad es la complejidad de la política. O sea, cualquier político sabe que una política de empleo, de desarrollo, tiene sus complejidades. Es dar un lado, sacar del otro, ponerse, priorizar, despriorizar. Bueno, acá pasa lo mismo. Si no hay medidas mágicas, ¿viste? Entonces, esto nos lleva a un tema mayor, que es que hay muchísimas críticas acerca de la producción agropecuaria, el modelo, etcétera. Yo también coincido en muchos aspectos, pero tenemos que pasar de este modelo de producción a un nuevo modelo de producción. No es quejándonos nada más, porque el campo significa muchas cosas para la Argentina. Claro. Y este modelo de producción genera mucho, es el gran motor de la economía argentina. Es así. Entonces, si vos pensás que no es viable la producción agropecuaria tal cual es hoy, vos tenés que pensar de qué manera vas a poder mutarlo a un modelo menos impactante, y si eso va a significar económicamente un declive o una disminución, bueno, vos tenés que pensar cómo se va a compensar y cómo la sociedad va a asimilar ese cambio. O sea, no es lo mismo que del campo te entren no sé cuántos millones de dólares que te entre la mitad, porque vos bajaste tu nivel de productividad, etcétera. Eso es la complejidad que a veces yo creo que en los temas ambientales la gente huye, ¿viste? No le gusta mucho empezar a discutir en este nivel de cuál es la solución. Hay dos o tres cosas que quiero, de lo que venimos hablando, que me parecen que están unidas, en el sentido que Augusto planteaba que él es entrerriano, yo soy chubutense, como nuestra productora Merlina, y nosotros allá, para unir lo de la actividad productiva, la decisión política y el rol del pueblo como entrecomillado, sí. Digamos, como colectivo, Chubut es una provincia muy activa en cuanto a lo ambientalista, desde el no a la mina, en Esquel, una de las mayores puebladas en cuanto a esa movida, y hoy, 20 años después casi, el rol de la minería o de la mega minería a cielo abierto y demás, que es un debate que se quiso empezar a dar, sobre todo por la iniciativa de intendentes de la meseta intermedia de la provincia, que es el río Chubut atraviesa de manera horizontal la provincia, la corta a la mitad. Entonces, ¿cómo ves vos, Juan Carlos, el rol de la minería? Y para mí, que me considero una persona que estoy más cerca de los temas ambientalistas, de que pienso parecido a vos, pero también veo la crisis que está viviendo la provincia en cuanto a empleo, en cuanto a producción, en cuanto a ingreso de dólares y en cuanto a un montón de cosas que se pueden dar de manera sustentable. ¿Vos cómo ves el tema de la minería? Sí, está buena la pregunta. Te diría una cosa. Chubut tiene un antecedente enorme en la década de los 90, más en la década de los 80 arrancó el movimiento contra el basurero nuclear en Gastres, ¿sí? Ahí coloca a Chubut en el mapa de los conflictos ambientales y con enormes movilizaciones, una enorme movilización que hicimos a Gastres, en el medio de la meseta allí en la provincia, en pleno invierno. A ver, creo que el tema minería es muy interesante, porque a veces, otra vez las simplificaciones, creo que esto requiere ir desmenuzándolo. Mirá, el otro día me preguntaban, y tuve un encontronazo en una radio, porque me tiraban, porque este gobierno le quitó las retenciones a las mineras. Yo trato de decir, mirá, a ver, las retenciones no tienen absolutamente nada que ver con el tema ambiental, nada que ver. O sea, las retenciones es un mecanismo que uno puede discutir desde el punto de vista económico, si es bueno, es malo, está desmedido o no, subutilizado. Pero es un mecanismo de captación de fondos, de un flujo de dinero que entra por exportaciones. Nada tiene que ver en la calidad de cómo se desarrolló esa actividad, no tiene nada que ver con que vos a la actividad la quieras o no prohibir. O sea, al contrario, si vos estás captando fondos de esas exportaciones porque no querés que esa exportación se termine. En tu caso, la discusión de las retenciones tiene que ver con que si vos las aplicás para disminuir una renta excesiva que puede tener en determinado momento una actividad, es decir, imaginemos, vos sos un exportador de un bien,
puede ser un cereal, puede ser un mineral, lo que sea, y de repente el precio internacional se disparó, bueno, de repente vamos a empezar a tener una captación de renta extraordinaria y el Estado dice no, y yo te cobro retenciones. Pero es plenamente recaudatorio, quiero decir. No tiene nada que ver, insisto, en que yo te estoy poniendo pautas acerca de cómo desarrollar tu actividad. La cuestión ambiental pasa por otras medidas regulatorias, más mandatarias, decir, bueno, esto se hace así, esto no se hace así, esto se hace acá, esto no se hace acá. Ejemplo, ley de glaciares. La ley de glaciares te define claramente límites ambientales. Acá se puede, acá no se toca. Esto no tiene nada que ver con las retenciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo vemos lo mismo. Muchos de los que me hablan de las retenciones son acá porteños, ¿sí? Que despotrican con las retenciones, minería, las retenciones al agro. Ahora, vos vas a las provincias, y todos estos chicos que me corren por izquierda, entre comillas, por esto, vayan a las provincias y van a ver que son los gobernadores los que quieren desesperadamente que le quiten las retenciones. ¿Por qué? Porque cuando vos comenzás a impactar en la rentabilidad de aquellos proyectos que son los más chicos, que no son justamente los de la Barri y eso, son proyectos mineros mucho más chicos, los que comienzan a estar al límite de su rentabilidad y por lo tanto o no se desarrollan como proyectos o cierran. Y eso es desempleo en la provincia. Y eso es dejar de cobrar regalías. Y eso es que los maestros no cobran. Entonces, ese es el mundo del gobernador que tiene que negociar con el gobierno nacional a ver qué hacemos. Entonces, es muy fácil ponerse desde acá, decir, no, hay que cobrarle retenciones. A ver, cuando se quitaron las retenciones a las mineras, un caso emblemático era el de esta mina de Río Negro de hierro, no me acuerdo el nombre, Sierra Grande, sí. No, Sierra Grande no, no me acuerdo cuál es. Estaba por cerrar. La quita de retenciones le significó acercarle un pulmotor. Claro, un alivianamiento. Una minería de hierro en Río Negro. Es decir, esos son los casos, ¿sí? Ya créeme que el gobernador de Río Negro estaba desesperado porque era un conflicto que se le venía a la... Estoy metiendo elementos que hacen a la verdadera complejidad del problema. No estoy complejizando el problema. Estoy diciendo, esta es la verdadera dimensión. Porque es fácil decir esto no, y después nos hacemos los distraídos cuando se viene la pueblada en esas provincias, ¿viste? O sea, vienen los cortes de ruta. Sí, ¿se entiende? O sea, es muy fácil a veces esa actitud. Entonces yo creo que hay que mirarlo con esta complejidad. Yo creo que la minería necesitaba, cosa que ahora quedó completamente ratificado, una ley marco, no una ley marco, sino una ley que le ponía límites esenciales, como era la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque desde los 90 para acá comenzó una nueva minería en Argentina, que es la minería que se realiza en la alta montaña, es decir, minería que comienza a trabajar en lugares donde están las nacientes de los arroyos que forman los ríos de Cuyo, por ejemplo, que son los glaciares de alta montaña. En esa competencia, cuando vos estás haciendo minería a 3.000, 4.000 metros de altura, ya comenzás a competir. Eso era esencial. Yo no estoy en contra de la minería. Y cuando hablamos de la mega minería, bueno, a ver, no hay otra minería en este momento. Y te diría más aún, cualquier cosa que no sea mega minería es lo peor que nos puede pasar. La minería, entre comillas, artesanal, que alguna gente la reivindica como una cosa de un pasado encantador, es una minería que se realiza bajo condiciones de esclavitud. Sí. Es extremadamente contaminante. La mayor contaminación de mercurio en América Latina proviene de la minería de oro artesanal. Sí. Hoy fundamentalmente en Brasil y queda bastante en Colombia. Es decir, todo lo que podemos decir de minería que no sea mega minería, estamos hablando de regímenes de explotación humana descomunales. Y otro elemento más, porque todo lo que ha sido explotación de minerales, digamos, más que nada concentrados en vetas de minerales, donde había alta concentración, eso ya se terminó. No existen más minerales concentrados como se veía en las películas buscando gente de la pepita de oro. Hoy se busca esos minerales dispersos
Es decir, que lo que se hace básicamente es agarrar grandes extensiones de piedra, fragmentarlas, pasarla por un tamiz químico y obtener las pequeñas porciones del mineral que se busca, porque ese es el oro que buscamos, la plata que buscamos, el cobre que buscamos. Ya hemos agotado todo lo que ha sido minería en base a vetas de altas concentraciones. Por lo tanto, es una metodología que uno puede decir megaminería. No hay otra manera, básicamente. Así que, porque a veces uno dice, no, porque la megaminería, como diciendo como que hubiera otra. No hay otra, digan la verdad, no hay otra. ¿Sí? Porque cuando empezamos a verlo eso en esa realidad, ya la expresión megaminería, como que yo estoy diciendo eso es peyorativo y habría algo que yo sé que es mejor. No, es mentira. No hay otra. No hay manera de producir plata, cobre, que no sea con estas metodologías. ¿Hay mucho para mejorar? Sí. ¿Es complicado? Por supuesto. La única manera es que muchos de los materiales que utilizamos comencemos a bajar los niveles de demanda de material virgen a través del reciclado, la recuperación. Y eso tenemos que hacer muchísimo todavía. Pero esto requiere acuerdos globales, no pasa por Argentina solo, ¿no? Porque está claro que lo que sacamos o lo que saca Chile de cobre no es para Chile, es alimenta un mercado global, ¿no? Juan Carlos, y te saco y no tanto. No sé si te respondí, quiero decir. Sí. Bueno. Te saco y no tanto del tema, decía, te llevo más a lo que es la campaña que se viene ahora para octubre. ¿Qué temas te gustaría que se traten? Digo, porque va a haber debates, va a haber, lógicamente te gustaría que se trate el tema ecológico, pero digo, ¿qué temas crees que son más importantes? Y si hay algún candidato que vos creas que los tenga en agenda. En esta agenda que estamos hablando, sí. Sí. A ver, yo creo que hay tiene que ver con lo que yo arranqué al principio y esto que está ocurriendo en estos días. Es absolutamente determinante y muestra si un candidato está pisando la tierra o está hablando de fantasía, si esa expresión política tiene en cuenta de manera razonable y realista la cuestión del cambio climático. Esto lo determina todo, absolutamente todo. El cambio climático implica, entre otras cosas, que tenemos solo 30 años para que el mundo cierre definitivamente la era del petróleo. No hay atenuante, no hay chances de hacer otra cosa, no hay chances. Es decir, hoy lo que se está discutiendo en Naciones Unidas es la convocatoria del secretario general de Naciones Unidas, que ha dicho, vengan con los planes para llegar a las 0 emisiones o neutralidad de carbono en el año 2050. Ahora, pues sí, 2050, son 30 años. Sí. Las decisiones que estamos tomando ahora, en este momento, si abrimos una planta de carbón, si abrimos la mina que vos puedas, es decir, absolutamente todo lo que vos definas ahora es lo que determina la política en los próximos 30 años. Si vos no sos plenamente consciente de estas cosas y vas a estar tomando decisiones bastante arriesgadas o con grandes chances de estar equivocadas. Por ejemplo, una no menor es cómo vamos a decidir o qué rol le vamos a asignar, por ejemplo, a Vaca Muerta. Vaca Muerta pasa a ser como el dorado, ¿no? Pasa a ser la pieza que yo sé. Recién hablamos del campo. El campo, como yo dije, es estructural para la economía argentina. Bueno, Vaca Muerta, si nos olvidamos de todo y pensamos así, como que tenemos todo el futuro ahí adelante, uno puede decir, bueno, Vaca Muerta se puede convertir en un segundo gran actividad económica como es el campo. O sea, es impresionante pensar algo así. Yo entiendo el entusiasmo. Pero el otro día lo decía un artículo que salió en La Nación, por primera vez lo vi escrito, un columnista del diario decía, nosotros estamos pensando de esta manera con Vaca Muerta justo en el momento en que el mundo está pensando de otra manera. Llegamos tarde, lamentablemente llegamos tarde. Cuando decimos tenemos gas por 300 años o tenemos gas para suplir de gas al mundo, ¿qué mundo? ¿Qué mercado? Si es un mercado que dentro de 15, 20 años va a estar menguando, reduciéndose aceleradamente. Entonces, ojo que allí la apuesta que estamos haciendo puede que sea una apuesta muy fantasiosa,
puede que eso nos lleve a hacer inversiones desproporcionadas, puede que nos lleve a tomar decisiones equivocadas y hacernos perder tiempo y plata. Yo no estoy diciendo que Vaca Muerta no se puede desarrollar, no, fíjate que Vaca Muerta con el desarrollo que tuvo hasta ahora ya nos dio un gran beneficio, que es nos evita traer gas importado, sí. Gas más caro, importado. Es decir, la verdad, hoy en ese sentido ha sido virtuoso. Nos sale más barato y además anda a preguntar a Neuquén lo que le significa. Neuquén es un caso típico de una provincia en la cual esta situación, esto que yo acabo de decir que suele pensarse fantástico, en 30 años tenemos que pasar a las energías renovables, un sueño, estoy de acuerdo. Ahora, una pesadilla para una provincia como Neuquén, el infierno. Atenti con esto, un infierno para Chubut, ¿está claro? Chubut vive de las regalías del petróleo. A eso también iba con la pregunta, digamos, eso, ¿cómo el futuro por eso, cómo por viene? eso. Vamos a un mundo genial. Si lo logramos, genial. Ahora, cuidado que para que sea genial para todos, tenemos que pensar de qué manera acompañamos a reconvertir la política económica de una provincia como Chubut o como Neuquén. Y eso no es solamente un desafío tecnológico, es político, social, económico. Y en ese sentido, en Argentina somos muy malos para hacer transiciones, para planificar, muy malos, muy malos. Ahí es donde creo que me parece que si los candidatos no tienen claridad de qué es lo que se viene en los próximos 30 años, y lo más probable es que se opte por, viste, dale para adelante, ya veremos cómo. Y la verdad, esa es la peor opción. ¿Por qué? Porque también yo estoy diciendo cosas para desafiar al que nos está escuchando. A veces vemos como muy sencillo o súper interesante, y de hecho yo trabajo en eso, pero vamos a reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables, y las imágenes que son de los parques solares, parques eólicos, son fantásticas. Está muy bien. Pero cuidado que eso tiene esta otra cara. Lo cual no nos lleva a decir no hay que hacerlo, sino que nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo ayudamos a Neuquén para que en 30 años Neuquén pueda cambiar su economía? Porque, para peor aún, en renovables se crean muchos puestos de trabajo que equivaldrían a lo que se pierde en el área de las convencionales. El problema es que no siempre los puestos que se pierden o los puestos que se generan en el sitio donde ahí se perdieron. Es decir, la fábrica de Molino puede estar en Córdoba, pero la gente que dejó de trabajar en los pozos petroleros está en Chubut. Esa dislocación, una correlación sí o sí. Claro, esa dislocación requiere planificación. Entonces, yo soy parte de Cambiemos, y en buena medida mi acercamiento y mi involucramiento y mi compromiso para con el espacio tiene que ver con que es un espacio donde estos temas no se ocultan detrás de la cortina, se discuten y se va haciendo, en el mejor sentido de la palabra, lo que se puede, claro, y se va avanzando. En este momento está yendo el presidente a Nueva York para justamente llevar un mensaje que sintonice con esto que se está demandando, y creo que es plenamente consciente de esto que estamos hablando, y todavía hace falta ser consciente de esto que estamos hablando a muchos otros sectores, por ejemplo el sector de la energía, el sector del campo, etcétera, para que empiecen a tener un diálogo, te diría, más en coherencia. Pero yo no veo de parte del otro candidato. ¿Por qué te digo esto? Porque el gobierno de Cristina Kirchner fue un gobierno negacionista del cambio climático. Negacionista, o sea, negaba la ciencia climática. Argentina operaba a nivel internacional con un pequeño grupo de países que obstaculizaban y obstruían esta discusión a nivel global. Esto es así de concreto, por más que puedan parecer progresistas y yo qué sé. Esta es la verdadera, yo diría, dicotomía, que habrá que ver si el candidato ahora tiene otra mirada, cosa que no lo sé. Todo lo que veo es una apuesta excesiva hacia Vaca Muerta, y también por mis vínculos
converso bastante con ellos y veo que en el tema renovables no tienen ninguna priorización. Me parece que a mí esto determina si están leyendo el diario de ayer o el diario de hoy. Ujú. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Pero yo lo veo de esta manera. La verdad, los tiempos se han acortado tremendamente y hoy estamos viviendo un periodo histórico a nivel, yo diría, de desarrollo de la civilización. El tema cambio climático, yo siempre sugiero, no se lo pierdan. Ya están pasando cosas muy importantes a nivel, es el debate político de mayor voltaje. El mayor voltaje económico, tecnológico, social. No hay manera, ustedes como periodistas no se lo pierdan. No se lo pierdan, porque si hoy ocupa lo que ocupan los diarios por esta semana, bueno, el año que viene va a ser peor. Y así, va a ir creciendo. Y creo que cada decisión que tomemos tiene que ver con esto. Me parece que las elecciones también son un momento para enfatizar. Y el debate debería pasar alguna parte, algún segmento por ese tema. Sí, ninguna duda. Ojalá podamos darnos cuenta realmente y podamos tomar conciencia. Ya he hecho mi contribución para que eso aparezca en el debate, ¿no? Vamos a ver. Ojalá. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir. Antes que nada, tenés un programa acá acá no, al lado, en la RZ. Exactamente, sí, tengo un programa que habla de todo esto. No, es un programa de música, El Misterio del Tren Azul, donde, bueno, ejercitamos o disfrutamos una hora de ese placer que es escuchar música. No abrumamos con información, sino, bueno, es como escuchar música entre amigos, ¿viste? Te escuchaste este disco, mirá esto, lo otro, y de esa manera. ¿Cuándo es? Los viernes a las 9 de la noche y queda grabado. También se puede buscar por Spotify, El Misterio del Tren Azul, nos buscan allí. Y bueno, mucha música. Estilos, absolutamente de todo. Perfecto. Como uno tiene, bueno, en la casa viste que vos tenés discos de todo. Bueno, cuando teníamos discos. De todo. Así que eso es la idea. Bueno, Juan Carlos, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por venir. Y desde ya, seguramente no va a ser la última vez. Sí. Seguiremos hablando de esto que se viene con todo. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Gracias. Juan Carlos Villalonga, diputado por Cambiemos y un referente en el activismo ecológico en la mañana del arranque.